Hola traders, análisis del 26 de septiembre, grabamos esto hacia las 11 de la mañana hora peninsular española y bueno, semana pasada en la que ha habido una subida de tipos sin sorpresas por parte de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Suiza. Ocurrió lo que tenía que ocurrir, lo que se estaba esperando. Sin embargo, se realizaron ciertas declaraciones o se endurecieron las declaraciones de los presidentes de los principales bancos centrales y eso ha provocado una profundización en las caídas de los principales índices al haber transmitido que seguirán subiendo los tipos de interés posiblemente a un ritmo superior al esperado y lo más importante, aunque cueste puestos de trabajo, ya que aún no se está viendo eh, una caída en los niveles de inflación y algunos indicadores incluso nos hacen sospechar que podría estar enquistándose esa inflación. Bien, como digo, esto ha afectado a los principales índices que se están enfrentando a soportes claves y a un dólar que gana impulso, gana más fuerza, de nuevo, reanuda tendencias, fuerte empujón a su revalorización, llevando al euro dólar a los mínimos de los últimos 20 años y a un desplome fuerte durante esta madrugada de la libra dólar. Ahora hablaremos de todo eso, pero antes de continuar quiero pediros que os suscribáis al canal y pulséis en la campanita para que os lleguen las notificaciones y os avisen de los próximos vídeos que suban al canal de IG. Vamos con el análisis de la semana anterior de los datos fundamentales. Vamos allá. De momento dejaré mi cámara, si veo que molesta la quitaré. Y es lo siguiente, vamos a ver. La semana pasada, como digo, hubo salida de tipos de interés. Fueron las noticias más importantes desde el punto de vista económico. Datos de inflación en Canadá que no salieron mal, la verdad, pero bueno, Canadá, a pesar de tener esa fuerte influencia con los Estados Unidos, pues sus datos económicos macro no influyen enormemente más allá de para aquellos inversores que inviertan allí. Y el miércoles salieron los tipos en Estados Unidos y las proyecciones del FOM, que yo creo que lo más importante es lo que se dijeron en esas proyecciones, ¿no? Porque los tipos cumplieron las expectativas, se esperaba que subiera, vamos a verlo aquí, se esperaba que subiera al 3,25, 0,75% y es lo que ocurrió, subió al 3,25, pero luego en las proyecciones se transmitió que aunque el empleo está fuerte actualmente en Estados Unidos, el último dato es del 3,7% de desempleo, se espera de que aquí al final de año los datos de empleo vayan empeorando, quizás suban al 4,4%, algunos análisis dicen que incluso el 5%, porque la idea que hay detrás de esto es que con un mercado de trabajo tan fuerte es complicado controlar la inflación, ¿no? Porque la fuerza laboral tiene un gran poder de negociación sobre los salarios en entornos de pleno empleo, como el que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se está transmitiendo la idea de que hay un discurso más duro que nos está preparando para los malos datos que van a venir en el futuro. Y que, aunque ello implique que haya 2 millones o más de 2 millones más de parados en Estados Unidos, que la FED está lista para eso, que si tienen que saltar tuercas al apretar, van a saltar y que estemos preparados para ello, ¿no? Eso ha aumentado el pesimismo en los mercados y ha provocado que desde entonces se hayan roto algunos soportes menores y la mayoría de las bolsas del mundo, por no decir todas, casi de manera completamente correlacionada, hayan caído. Luego el jueves salieron los tipos en Japón, sin sorpresas, nada que añadir. Buenos datos económicos en Japón, hay cierto optimismo en Japón y eso se está manifestando, ahora lo veremos en las cotizaciones del dólar yen, que a pesar de que el dólar está fuerte y ha aumentado su fortaleza, el yen parece estar deteniendo esa tendencia del dólar yen, aunque aún es pronto para decirlo. En Suiza también salieron los tipos, subió al 0,75, sale del rango negativo, estaba en el menos 0,25%, se coloca en medio punto positivo de tipos de interés. Y en el Reino Unido salía de tipos sin sorpresa, tal cual esperado, subió al 0,5% desde el 1,75 al 2,25. El viernes salieron PMIs pues de toda Europa, PMIs adelantados de Europa y de Estados Unidos, y se puede concluir que en Europa se siguen deteriorando los datos de PMI. Podemos verlos, vamos a verlo aquí, en este gráfico, por ejemplo. Estos son los PMIs, la tendencia de los PMIs
manufactureros en Europa. Vemos claramente tendencia bajista, rompiendo ya el nivel de los 50, que es el que determina si hay contracción o expansión económica. Insisto que estos son encuestas, lo he explicado en otros vídeos, son encuestas de expectativas a los jefes de compra de las principales empresas de hacia dónde creen que va a ir la economía, ¿no? En el sector servicios la tendencia también es bajista, aquí la vemos, aunque algo más controlada, algo más limitada, ¿no? Vamos a ver el del Reino Unido, que también salieron regular, por debajo de 50, y la tendencia continúa bajista. En Estados Unidos, en cambio, aunque siguen por debajo de 50 el de servicios y por encima de 50 el manufacturero, se ve un cierto rebote en los PMIs, ¿no? Y es que vemos la tendencia bajista y tras este mínimo vemos como la barra azul ha rebotado algo y podríamos estar tocando suelo en la confianza de la economía americana, ¿no? de sus principales agentes. El manufacturero ni siquiera ha llegado a estar por debajo de 50 y se mantiene en 51.8. Han sorprendido a ambos ligeramente por lo positivo que son. Vamos a los datos de esta semana. Esta semana, hoy lunes, ha salido ya en Japón. Bueno, ayer fueron elecciones en el Parlamento Europeo, de momento sin grandes repercusiones económicas, más allá del ruido político que la sorpresa de los resultados ha generado. Y en Japón, vamos allá, tenemos aquí Japón, PMI manufacturero, que también tiene tendencia bajista, aunque de momento aguanta, incluso comienza a rebotar, ¿no? Pequeños destellos de optimismo en la economía japonesa. Esta es una semana en cuanto a noticias fundamentales poco relevantes, desde luego si lo comparamos con la pasada o las anteriores en las que hubo salida de tipos, pero algo hay, algo hay. El martes, por ejemplo, tenemos la publicación de el M3, la cantidad de oferta monetaria o la cantidad de dinero en términos de M3 que hay en la economía europea. Y lo más interesante, más que el dato en sí, que no suele afectar, y por eso está en amarillo, no suele afectar en exceso a los mercados, es la tendencia, ¿no? Aquí se ve el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo, en el que va retirando liquidez del sistema, desde el máximo que hubo en enero del 2021, enero, febrero, marzo del 2021, hasta hoy. Vemos como el M3 pues está a menos de la mitad de lo que estaba en esos momentos, ¿no? Es decir, el crédito es más caro, el consumo, los créditos al consumo también son más caros, va a ser más complicado para los estados financiarse con emisiones de deuda y eso va a provocar problemas en los principales, en prácticamente todos los países europeos, sobre todo en aquellos en los que peor se están haciendo los deberes en términos de deuda pública, como puede ser España, Italia, Reino Unido también, aunque este dato es europeo, veremos que hay un problema también de deuda pública en Reino Unido que está afectando a su divisa, ¿no? a la libra. El martes nos salen también datos del consumidor en Estados Unidos. Atento a ese dato porque podría generar cierta volatilidad en el momento de su lanzamiento. Y también van a salir datos de venta de nuevas viviendas. ¿Por qué quiero destacarlo? Pues porque habrá que estar pendiente, además del mercado laboral de Estados Unidos, al mercado de la construcción en Estados Unidos, para ver cómo va afectando esta subida de tipos, ¿no? El mercado de vivienda es de los primeros en verse afectado con las subidas de tipos, ¿no? Se encarecen las hipotecas y la gente decide posponer su compra de casa o los cambios de vivienda, ¿no? Entonces vemos en la tendencia cómo la tendencia de venta de viviendas nuevas ha ido cayendo en Estados Unidos y últimamente incluso se está acelerando. Veremos, como digo, a partir del martes cómo evoluciona este dato. Y en los siguientes meses, por supuesto. El miércoles tenemos otro dato de viviendas en Estados Unidos, en este caso ventas pendientes de cierre, es decir, operaciones que hay señalizadas pero que aún no han firmado el contrato de compra-venta, pero en viviendas de segunda mano. En la misma línea, vamos a ver cómo va la tendencia para ver si nos aporta algún tipo de información. Jueves tendremos el IPC adelantado de España,
Venemos el 10,5%, se espera que se controle un poquito, 10,1%, podría haber sorpresas. Y aquí vemos el gráfico IPC, inflación disparada en España y todos están tranquilos, ¿no? Con unos niveles de inflación tan altos parece que la cosa tan normal y es un problema muy serio, una inflación tan elevada, ¿no? También nos saldrá el dato de inflación de Alemania, en este caso el mensual, que va a ser muy relevante puesto que es la principal economía europea. Y va a salir también el jueves el PIB de Estados Unidos, el trimestral, que se espera que sea el primero negativo que va a haber aquí lo tenemos, este es el dato, se espera que sea el primero que va a haber negativo desde la pandemia, desde el año de la pandemia, desde el 2020, ¿no? Desde los peores datos trimestrales de PIB en Estados Unidos, ¿no? Atento a eso, porque si se generan varios trimestres con datos negativos, pues sería síntoma o signo de recesión en la economía americana, ¿no? Así que, como digo, subida de tipos, se van apretando las tuercas, todavía no ha afectado al mercado laboral en Estados Unidos, se espera que lo afecte, se espera que afecte al sector de la construcción, al sector consumo en algún momento y que todo eso también arrastre al PIB americano. Bien, vamos con el viernes. El viernes salen muchos datos, la mayoría de poca relevancia. Importante para aquellos que vayáis a operar algún activo relacionado con Canadá. El viernes en Canadá es festivo. Saldrán datos de empleo en Japón. Se espera que sean buenos, que siga el paro muy bajo en Japón. Va a salir el PMI manufacturero y no manufacturero de China. Si nos fijamos en los PMIs de China, pues bueno, esta escala está muy descompensada por culpa de esta gran caída que hubo aquí, pero si pudiéramos ajustarlo, veríamos una tendencia bajista y un cierto descenso, o se detuvo esa caída del PMI, pero siguen siendo pesimistas los datos de PMI en China. Tendremos, importante, el IPC adelantado y subyacente en Europa. Yo creo que es uno de los datos más importantes. A ver si lo encuentro. Aquí está. Tenemos tantos datos. Aquí está. Se espera que el IPC en Europa se acelere del 9,1 al 9,7%. Aquí vemos también los datos de inflación en Europa disparados. Y lo que es peor, el subyacente, el IPC subyacente, nada menos que se espera que esté en el 4,3%. Cualquier dato que sea peor que estos esperados podría tomarlos muy mal el mercado. Y el viernes saldrá también dato de la Universidad de Michigan de sentimiento del consumidor, que bueno, por el momento se espera que se mantenga. Aquí lo tenemos, no se espera grandes cambios en este sentido. Yo creo que vamos a pasar ya a los gráficos para ver primero los índices. Voy a quitar mi cámara, ahí está, lo veremos mejor. Estamos viendo el SP500. El SP500 ha perdido este soporte menor y se ha dirigido en muy pocos días y con mucho impulso a este mínimo anterior, que es el mínimo de toda la corrección que ha realizado el índice desde finales del año pasado, inicios del actual. Es un soporte clave. Si pierde este soporte, profundizaría, se reanudaría toda esta tendencia bajista que tenemos aquí, de medio largo plazo, y profundizaría en la corrección. Me gustaría que viéramos el gráfico en semanal para empezar a tener un contexto más amplio de lo que está sucediendo. Este es el gráfico semanal del SP500. Estamos viendo desde el 2010 hasta ahora, y así podemos poner en contexto mucho mejor lo que significa toda esta corrección que estamos teniendo en el último año. Si se pierde este nivel, profundizaría en la corrección muchísimo más. Tendremos que estar pendientes porque lo va a tantear a lo largo de esta semana. La más mínima noticia positiva, como decía la semana pasada, está en modo emocional el mercado. La más mínima noticia positiva lo llevaría a rebotar. La más mínima noticia negativa lo llevaría a profundizar en las pérdidas del índice. Y fijaos más o menos el tamaño de toda esta corrección en comparación con el tamaño de esta corrección durante la pandemia, ¿no? Y toda esta subida sostenida que tuvo
durante años anteriores, ¿no? Algunos esto lo ven como una oportunidad, sobre todo los inversores de largo y muy largo plazo, lo ven como una oportunidad de tomar posiciones compradoras, puesto que empiezan a aparecer valoraciones muy interesantes de empresas que siguen estando en beneficios. No nos olvidemos que la mayoría de datos económicos de las empresas americanas siguen siendo buenos, ¿no? Entonces, para esos inversores de largo plazo, podrían ser de largo plazo, estoy hablando de años, evidentemente, gente que compra y crea carteras de inversión con la idea de mantenerla durante años, pues estos precios empiezan a dar buenas oportunidades de compra. Vámonos al Nasdaq, porque veremos que el Nasdaq, la corrección en términos relativos es mucho más profunda. Vamos a volver al diario aquí, por si queremos regresar, y vamos al Nasdaq. Vemos que también está en un soporte clave. Si lo rompe, reanudaría todo el movimiento bajista de toda esta estructura. Y si nos vamos también al semanal, veremos que profundiza muchísimo. Esta caída es muchísimo más importante que toda esta caída que hubo durante la pandemia. ¿Por qué? Pues porque las tecnológicas durante la pandemia aguantaron bien, pero es que además, ante un entorno de subida de tipos de interés como el actual, las tecnológicas, que son valores de tipo growth, es decir, valores de tipo que no pagan dividendos y van ganando valor a lo largo del tiempo a medida que aumenta su cuota de mercado y su rentabilidad de esas nuevas tecnologías, sus valoraciones en términos económicos empeoran cuando los tipos de interés son altos, porque hay activos de menor riesgo que pueden ofrecer rentabilidades que son competitivas respecto a invertir en acciones del Nasdaq. Es por eso por lo que vemos correcciones más profundas en el Nasdaq o en los valores tecnológicos o en criptos, todo lo que tiene que ver con tecnología, comparado con, un segundo que silencie el móvil, comparado con el SP500, que serían valores más industriales, más tradicionales, ¿no? Vamos con Alemania. Alemania ha perdido este soporte. Ya veníamos avisando que si perdía este soporte, pues que este soporte corría peligro y efectivamente lo ha perdido y eso hace que reanude toda esta estructura bajista y ahora mismo el DAX es muy bajista en este contexto, ¿no? Ha perdido este soporte, podría visitar niveles inferiores con bastante facilidad. Si nos vamos al FTSE, en Reino Unido vemos que perdió este soporte, me voy a acercar un poco más para que se vea mejor. Vemos que perdió este soporte menor y ahora mismo está tanteando de nuevo otro soporte clave. Si lo pierde, toda esta estructura lateral se perdería y podría realizar una tendencia bajista más continuada, ¿no? Alejándose de los máximos históricos. Como digo, si pierde ese nivel estaría en torno a los 7.000. ¿Vale? Si lo pierde, estas caídas podrían agravarse. El IBEX 35 pues ha perdido los 7.800. Aquí lo vemos, lo ha perdido, al igual que el DAX, que ha perdido un soporte clave. Y en mi opinión ahora mismo el IBEX es muy bajista con este aspecto. Fijaos, mínimos decrecientes. Esto es una estructura bajista de libro, muy sucia por la cantidad de solapes, pero es una estructura bajista de libro. Y si vemos el gráfico semanal del IBEX, pues la verdad, para los inversores de largo plazo, esto tiene una pinta, siempre ha tenido una pinta muy mala. La verdad es que el IBEX, más allá de operaciones de trading y de muy corto plazo, en la búsqueda de rebotes o posiciones cortas para los traders, no ofrece muy buenas alternativas para el largo plazo en los meses que vienen. Vámonos con Asia para ver primero a Japón, donde vemos toda esta estructura lateral de Japón. Ha perdido el soporte del 50% que estaba aquí situado y se dirige ahora mismo hacia el soporte de los 26.000. Aún lo tiene un poquito lejos, podría aguantarlo por lo tanto, porque ni siquiera ha llegado a desgastarlo y se está dirigiendo a él con demasiado desgaste, en el sentido de que cuando se realiza un movimiento tan lineal en algún momento deberá corregir. De momento es previsible que este nivel aguante, pero si lo perdiese sería muy bajista. Vamos a ver cómo se toma las últimas noticias el mercado de Japón y si ese pequeño destello de optimismo que hay en Japón se nota en su bolsa.
China, poquito a poquito fue perdiendo nivel y ahora mismo se enfrenta a un nivel clave. Está rebotando con fuerza en el día de hoy en ese nivel clave, pero aquí lo vemos, una vela envolvente que abraza las dos sesiones anteriores. Sin embargo, toda esta estructura de momento sigue siendo muy bajista y ahora mismo es probable pensar que vaya a atacar el soporte en algún momento. Vamos con las divisas. Y aquí es donde se ve el enorme impulso que ha vuelto a conseguir el dólar con las últimas subidas de tipos y el último mensaje de que van a seguir subiendo tipos de interés sin complejos, le duela a quien le duela. Pues aquí vemos como hubo una cierta pausa a la espera de la salida de esas noticias. Fijaos, esto fue la semana hace 2 semanas y a partir de la salida de tipos, vela verde, que es toda esta vela de verde. A partir de la salida de tipos rompe el máximo anterior y el dólar index se va para arriba. Estructura alcista intacta, ganando momentum, fuerza e indiscutiblemente alcista. ¿Cómo ha afectado eso al resto de divisas? Pues bueno, si vemos el euro dólar, que estaba enroscado en torno a la paridad, eso le ha dado más combustible para reiniciar con fuerza toda la tendencia bajista, que la vemos aquí. La semana pasada veíamos un proyecto de pérdida de impulso con una divergencia en el oscilador MACD y este es el ejemplo típico por el cual nunca debemos tomar decisiones de trading basados únicamente en la divergencia de un oscilador, porque solo es el preaviso de un preaviso, una divergencia de oscilador. Se puede deshacer esa divergencia en cualquier momento con cuanto aumente el impulso y eso es lo que ha ocurrido aquí. Esta divergencia, que era la diferencia de impulso entre estos dos niveles, se ha quedado anulada, por eso lo he tachado, y en estos momentos ya no hay divergencia en el oscilador y mucho impulso bajista que lleva al euro dólar a niveles mínimos históricos. Está en mínimos de, creo que hace 20 años que no teníamos esos niveles. Vamos a verlo, lo ponemos en semanal y lo veremos juntos. Voy a quitar el MACD ya, que no nos aporta en estos momentos nada. Este es el semanal. Yo creo que hay que verlo hasta en mensual. Vamos a mensual. Aquí está. En mensual vemos que más o menos en octubre del 2020 teníamos niveles similares, ¿no? En el euro dólar. Así que históricamente débil. Eso va a llevar a dificultades en la economía europea para controlar más la inflación. En un momento en el que importar materias primas, especialmente energía, va a ser caro porque se pagan en dólares con un euro debilitado, pero mucho peor lo tiene ahora mismo la libra, donde hemos visto un movimiento muy volátil en la madrugada de hoy, del domingo al lunes. Fijaos, a las 2-3 de la mañana se produjo esta fuerte caída en la libra dólar, que está más relacionado con la libra que con el dólar. Y es por las noticias que están llegando o llegaron durante el fin de semana sobre la libra o sobre la economía del Reino Unido, en el sentido de que ese exceso de deuda que ha ido acumulando, que ha pasado muy poco tiempo del 80 y tantos % de su PIB en deuda al 100 y probablemente más en los próximos años, pues provoque una revalorización, una depreciación en la divisa. Eso es de manual de economía. Cuando la deuda apremia, cuando la deuda sube, se producen fuertes devaluaciones de la libra. Con una devaluación tan fuerte y camino a la paridad, fijaos que incluso ha tanteado la paridad. No la ha tanteado porque se ha quedado en el 1,03, pero podría llegar a la paridad en los próximos días, ¿no? Mucha volatilidad en la libra, muchísima precaución para los traders de la libra dólar y de cualquier otro par relacionado con la libra, porque es que además se rumorea una posible intervención del Banco de Inglaterra para estabilizar la libra. ¿Puede ocurrir o no esta intervención? Bueno, solo lo saben sus autoridades, solo lo saben sus responsables, pero mi experiencia en estos años es que cuando hay rumores de posible intervención de un banco central en una divisa, los traders o bien nos debemos mantener alejados de sus pares, de esa divisa, o bien debemos reducir mucho nuestra exposición, nuestro apalancamiento a dicha
a dicha divisa porque se pueden producir movimientos bruscos inesperados que aumenten en mucho el riesgo de nuestras operaciones. Así que mucha precaución con la libra, mucha precaución con la libra dólar especialmente, y que nadie quiera, mi recomendación es que nadie quiera anticiparse a futuros movimientos jugándosela el todo por el todo, porque con un excesivo apalancamiento y excesiva volatilidad puede llevar a pérdidas con mucha rapidez. No lo hagáis. Vamos con las criptos, con el Bitcoin concretamente, y es que sorprendentemente, a pesar de que su movimiento suele estar muy correlacionado con el mercado americano, con las tecnológicas, fijaos que está aguantando muy bien el soporte. Y esto es una pequeña muestra de fortaleza relativa en el Bitcoin, ¿no? A ver, no es que esté fuerte, porque no lo está. Fijaos, he dicho relativa, ¿vale? Pero fijaos que la tendencia es claramente bajista y sigue claramente bajista. Puede romper este soporte en cualquier momento. De momento lo está aguantando. A mí me sorprende que no lo haya perdido ya, teniendo en cuenta que los mercados siguen muy bajistas, pero podría perderlo en los próximos días. Atento, muy atento, porque podría haber una explosión de volatilidad también si lo pierde. Una vez que está aguantando tanto un soporte, si se pierde, suele hacerse con un aumento importante de volatilidad. Vamos con las materias primas. Empecemos con el crudo. Continúa su tendencia bajista. Ya hemos comentado que esta estructura bajista, mientras se mantenga este aspecto técnico de nuevos mínimos decrecientes y máximos decrecientes, es previsible que el crudo continúe hacia niveles más bajos, algo que puede aliviar los problemas de inflación, sobre todo en Europa, los problemas de costes de la energía en países tan dependientes como Europa, China o Japón. Si nos vamos al gas natural, avisamos la semana pasada que había una estructura de hombro cabeza a hombro aquí dibujada y que si rompía la línea de confirmación realizaría cierto movimiento bajista. Pues bien, es justo lo que está ocurriendo. Rompió la línea de confirmación y tal como pronosticamos está realizando ese movimiento bajista. De momento es previsible que continúe. Porque haya una pauta de agotamiento no quiere decir que se tenga que generar una gran estructura bajista, pero de momento todavía le queda recorrido. ¿Cuánto de recorrido? Bueno, pues técnicamente aproximadamente la misma distancia que hay de aquí a aquí. Vamos a dibujarlo juntos. Sería aproximadamente desde aquí hasta aquí, proyectado hacia acá. Esto es lo que dice la doctrina de análisis técnico o la disciplina de análisis técnico, pero habiendo un soporte aquí, es previsible que con alguna corrección de por medio alcance este nivel aproximadamente, ¿vale? Todo esto en un contexto más amplio, y es que realmente la tendencia se inició aquí abajo, con una corrección profunda, un nuevo intento de máximos, pero muy afectado, como digo siempre, y aviso siempre, por la geopolítica. El gas natural está muy afectado por todo lo que está ocurriendo con Rusia y podría haber un movimiento brusco en cualquier momento que anule todo este aspecto técnico. Si nos vamos al oro, ya avisamos la semana pasada que había perdido el soporte y continúa la tendencia bajista. Tipos de interés altos, dólar alto, correlación inversa con el oro, suele llevar al oro a niveles inferiores. Con un dólar tan fuerte y subidas de tipos esperadas, todavía es previsible que el oro siga perdiendo valor. El cobre, estuvimos avisando de que se podía estar dibujando una posible pauta de agotamiento. En este momento, esta figura ha quedado anulada porque ha superado este mínimo de aquí y por lo tanto, de momento, a la espera. Parece poco probable que en el corto plazo vaya a tantear este nivel, que sería el que confirmaría la pauta de agotamiento. Si lo hiciera desde estos niveles, seguiría siendo una pauta de agotamiento porque estos mínimos no igualaron ni superaron el mínimo anterior, pero ahora mismo ha reanudado la tendencia bajista. Posiblemente mientras sigan llegando tambores de crisis o tambores de desaceleración económica, el cobre seguirá yendo hacia abajo. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar esta semana. Recordar mucha precaución con la libra, volatilidad, rumores de intervención, en entornos así siempre muchísima precaución
Y quiero pediros de nuevo que os suscribáis al canal y pulséis en la campanita, porque cada semana estaremos subiendo este vídeo y podemos ir comentando juntos todo lo que está sucediendo, que por el feedback que nos estáis trasladando os está gustando mucho y me alegra de todo corazón. Mucha precaución, como digo, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.